hemos avanzado. Sí, ya Bueno, estamos. yo subí para contar. Bueno, yo estoy enferma de... Me excusan, pero de verdad, apenas ayer comencé a hablar. Bueno, no sé, ustedes son muy sabrosos, todos son. Ese cartel de Medellín es muy trabajador. Muy profundo, ya. Tenemos de todo hay aquí. Gente académica, filósofos, un filósofo magnífico que últimamente he visto que la filosofía tiene mucha profundidad para poder interpretar el cine. De modo que mi respeto, mi querido compañero filósofo, entiendo cómo desde la filosofía tú estás en el cine. Bueno, el título de esta conferencia a mí me perturbó, dije, uy, es demasiado para mí. Cine y teatro, a pesar de que he estado al pie de los teatreros, amiga del alma de Enrique Buenaventura, por lo tanto uno aprende, como dice Coppola, hablando de las películas, así es que se aprende de cine. Eso es lo que le dice Coppola a los estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Cuando llega a hacer un curso, el que yo vi con él, dijo, bueno, nos vamos para la cocina. Yo traje espaguetis y todo, se puso a hablar de tal película y comenzó a cocinar. Y después de eso se fueron a la gran piscina, destaparon cerveza y siguieron hablando de las películas. Los muchachos decían, sí, la escena y esto, y cómo lo hizo, y él iba hablando. Entonces, a mí me pareció un ejemplo precioso, aprender a hacer cine hablando de las películas con el director. Entonces, yo les voy a hablar a ustedes desde la pedagogía, me perdonan, porque pues, la pedagogía es la maestra con los estudiantes, la maestra con los sabiondos del cine. Entonces, me perdonan, quiero simplemente darles el ejemplo del trabajo que yo estoy en este momento haciendo. El año pasado les hablé, no sé si Oscar Mario te acuerdas, si tú también, hablé del cine al colegio, un programa que tuve en Bogotá, en donde tuve 8.000 estudiantes cada semana viendo una película y discutiendo la película, y donde el tiempo del cine club era más el de la discusión que el de la proyección de la película. La película dura 1h30 y los muchachos querían quedarse 2 horas y media discutiendo lo que habían visto en la película. Y no eran cualquier muchachos, eran jóvenes entre 15 y 18 años de bajos recursos, porque los colegios públicos en Colombia son para gente de bajos recursos. Los privados son ya para gente que tiene dinero y entonces ponen a sus niños en los colegios de dinero. Estos eran niños de aldarriadas populares. Y yo pongo este ejemplo. Cuando vimos Ciudad de Dios, que todos hemos visto Ciudad de Dios, me dijeron, y esto lo concreta todo, oye María, Ciudad de Dios es una piñata en Bogotá. Una piñata es una fiesta infantil, donde se corta la piñata, se rompe la olla. Entonces, ¿qué tal para esos niños? Ciudad de Dios era una piñata para la vida de ellos en los barrios donde ellos vivían. Pues ya se pueden dar cuenta qué tipo de espectadores teníamos, pero qué tipo de niños que querían discutir y discutir y discutir esa película que habían visto. Entonces yo hablo desde la pedagogía, Carlos Mario dice cine y teatro, y además tengo que aclarar que yo soy feminista. Y como feminista no dejo de mencionar el valor de las mujeres en todas sus actividades.
ya sea en la academia, ya sea en la ciencia, ya sea en el arte, ya sea en la vida cotidiana de las amas de casa, porque lo que se ha hecho históricamente es marginarnos, sacarnos del relato histórico. Nos han sacado del relato histórico, y así como se dice pues que la historia la escriben los triunfadores, en este caso la historia la han escrito no los hombres, sino el patriarcado, que es un sistema de pensamiento que cobija a hombres y a mujeres. He ahí la diferencia con algunas feministas que hablan de las mujeres, y yo hablo del patriarcado, donde también son víctimas los hombres y no se dan cuenta. Entonces, cuando las feministas hablamos, también los hombres se admiran y se dan cuenta de que están metidos en una camisa de fuerza que desconocían. Entonces el problema no es entre las mujeres, el problema es un sistema económico, político, social, que maneja el poder y que maneja el dinero, y se llama patriarcado. Entonces, me perdonan porque yo en esta charlita, que es una charla, yo no he preparado como lo han hecho las dos personas que me han antecedido, sino que yo he tratado de relevar la presencia de las mujeres en el tema que es cine y teatro. La mujer en este mundo complejo del arte, en este mundo complejo del cine, que se ha convertido en el gran negocio, porque no olvidemos de eso. El cine es un gran negocio y el cine se asocia con la cantidad de dinero que tengamos para poder hacer la película. Entonces, entendamos eso. Para poder hacer la película necesitamos dinero. Y ahí la Guado, muy locamente, nos presentó ayer, porque es muy loco, ¿no? Y un poquito cojita, habla de eso, pero lo que es real es que es una tecnología de altísimo nivel que está siendo superada por el video. Entonces cada vez es posible que podamos entonces tomar imágenes, oiga bien, tomar las imágenes para después sí entrar a una edición con buenas imágenes y poder hacer un buen relato más largo o con un formato distinto. Entonces esta charlita se llama "Si a las mujeres nos cierran las puertas, pues nos metemos por las ventanas, jamás vamos a quedarnos afuera". Entonces es una visión feminista. Tengo que aclarar, imagínense que todavía tengo que aclarar. Cuando uno tiene que aclarar las cosas es porque no hay mucha claridad sobre el asunto. Y bueno, no es porque seamos más brutos o menos conocedores y más inteligentes, sino porque todavía la historia social de la humanidad tiene que aclarar que estoy hablando en lenguaje feminista. El cine y el teatro son narradores de historia. Es arte, es divertimiento y es comunicación. Porque comunicamos también ideas, sentimientos. Eso se comunica. Me referiré en primera instancia a la cosa del arte, desde la perspectiva filosófica. Cosa como objeto de experiencia consciente. Nosotros hablamos muy comúnmente de esa cosa que se quedó en la casa, o qué cosa tan rara. La cosa es todo y no es nada a la vez. Pero si nos ponemos a pensar cuántas veces utilizamos esa palabra en la vida cotidiana, en el lenguaje diario, la cosa cumple un factor, no sé si puede ser esta palabra, universalizador, ¿cómo se diría? Que universaliza, que totaliza, que toma todo, esa cosa tan rara. Bueno,
hagamos ese ejercicio, dime, ¿no? Y esa cosita. Es lo más bonito, corazón. Una cosa no solo es un objeto material, sino también tiene un significado y una realidad que se construye en la experiencia subjetiva y objetiva, también como expresión artística y como la necesidad de los seres humanos de mirarse en el espejo. Y esto lo hace a través del arte. Y con el cine nos vemos, nos mostramos, les contamos a otros lo que sentimos. Y ese deseo de contarlo todo, eso es una cosa extraordinaria que lo hace el cine. Y Alain Badiou, un filósofo francés muy importante actualmente, piensa y desarrolla ese fenómeno de la cosa, y lo nombro para que si encuentran un libro traducido al español, lo compren, porque le sirve muchísimo al cineasta. Bueno, entonces sigamos. El teatro fue una de las expresiones artísticas primarias y logró un gran desarrollo en la antigüedad. Aquí hablo de esto porque este teatro que precede, que antecede al cine, siempre fue un espectáculo de masas, como diríamos hoy. Dan testimonio de esto los coliseos pasados, sus graderías y escenarios maravillosos. El teatro de la Grecia antigua, un teatro para el gran público, es masivo. Miren ustedes esas graderías, esa cantidad de gente. ¿Qué? Era Nacional y el Cali, América y Santa Fe, para que se llenara de esa forma, o en Cali y América, a mi amada América, por favor, miren esto. ¡Qué magnitud de público! Público, ¿para quién se hacía este teatro? Va a ser masivo. El teatro entonces es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. El teatro nació pues, en Atenas, en Grecia, en el siglo V y VI antes de Jesús. El cine, cuando se habla del nacimiento del cine, se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Augusto y Louis Lumière en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Por favor, hay un instante. ¿Por qué hago referencia? Porque es que el cine acaba de nacer. Ahorita mismo. El cine, como somos una generación que nació, como decías tú, teniendo televisión y cine, pues no vemos la magnitud de lo que significa eso y de lo que estamos haciendo, porque estamos metidos manejando el cine, que tiene un desarrollo rapidísimo, porque la ciencia y la técnica se desarrolla rapidísimamente, y ese descubrimiento de los Lumière hizo como un corte en la vida de la gente, porque antes se disfrutaba en la antigua, en la medieval, en la moderna, en la contemporánea, el teatro como esa cosa que llena el alma, como esa cosa que es todo, y por eso le llamamos cosa, porque es todo. Eso filosóficamente no sabría, porque no soy filósofa, pero lo siento. Y decía, se reía cuando decía, estoy filosofando. Dice, mamá, pero es que estás en la cocina, estás cocinando. Sí, mi amor, porque aquí yo estoy pensando qué es que voy a hacer, si le echo comino o páprica o qué, cómo funciona aquí ese sabor en mi cabeza para que hoy sea delicioso y todo el mundo se siente en la mesa, los espectadores, los comilones en este
casos y digan qué delicia de comida que hiciste. Pero antes me tocó hacer ese proceso. Y así he ido aprendiendo en la vida cotidiana de cómo llegar a ser, cómo llegar a relacionarme con los otros. Entonces vemos en las calles, me encanta ir a la calle. Además, porque yo tengo un cineclub, estoy en un cineclub ahora. Durante la pandemia en Colombia, ustedes vienen de fuera, pero también en sus países donde están, nos encerraron. Y estuvimos encerrados. Nadie salía a las calles. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, las mujeres, en el círculo donde yo me muevo, descubrimos el Zoom y el Meet. ¡Ja! Y comenzamos a proyectar, sí, pedagógicamente hablando, un cineclub que se llama Cine Púrpura sin censura, para informar a las mujeres sindicalistas en lo que es el feminismo, mostrando películas donde muestran a las mujeres en acción en su lucha. De eso hay cantidades. Entonces, del anterior encuentro, que fue el cine en los colegios, con los niños, tete a tete, discutiendo, este año salté al cineclub a través de la pantalla, y el último dato de las compañeras que registran la asistencia son de 187 mujeres vinculadas, viendo la película, y después de 3 películas con el mismo tema hacemos una discusión con expertas que explican el tema. Por ejemplo, la última, estamos en el feminicidio. ¿Qué es eso? Entonces, 3 películas que muestran el feminicidio, y me ha encantado descubrir a Marilyn Monroe, porque hubo un feminicidio intelectual. ¿Quién está detrás de esa muerte? ¿Quiénes son los culpables? Y nunca se han señalado. Y fueron los Kennedy, fundamentalmente el fiscal. Ella quería y le encantaba el presidente, pero pues la acosaba más, era menos tímido el fiscal. ¿Y cuáles son los 2 poderes fundamentales en un país? O el presidente o el estúpido de Barbosa, fiscal colombiano. Esos son los 2. Por eso es que es tan dura esta discusión en Colombia, porque es con el fiscal, y allá era con el fiscal. ¿Y quién la mandó a asesinar? Todos los datos dicen que fue el fiscal. Entonces, eso fue el autor intelectual de esa muerte. Entonces, eso es un feminicidio, y hay que verlo así, pero nos cuentan la historia. Esa película nos la cuenta distinta, y hay que contarla como es. Y miren cómo ayuda el cine. ¿Cómo ayuda el cine para entender eso? Bueno, entonces, estábamos... Miren esta hermosura. Perdón, yo soy arquitecta, historiadora también. Entonces, como arquitectura, esto me parece divino, y le di, wow, pásenla. La siguiente, me pareció que había que dar datos precisos. Este espectacular teatro romano de Mérida fue abandonado en el siglo IV después de Cristo, probablemente por la generalización del cristianismo, que consideraba inmorales las representaciones que allí se hacían. ¿Qué tal? Consta de un graderío o cavea semicircular con 13 puertas de acceso y dividido en 3 zonas: la ima cavea, la media, la suma cavea, que aprovechan las pendientes del cerro de San Albín con una amplitud suficiente para albergar 6.000 espectadores viendo teatro. No estaban viendo cine ni un espectáculo de fútbol, teatro. Disponía igualmente de una orquesta, un espacio pavimentado en mármol y en forma de semicírculo destinado al coro.
En cuanto al escenario o pulpitum, era de madera, más maleable para poder instalar los artificios escénicos de cada obra, y su frontal o scanner front estaba formado por un basamento de sillares de mármol rojizo, con cortinas corintias, con toque de vetas azules, siendo la parte más característica y espectacular, dada su rica decoración escultórica, con alusiones a Ceres, Plutón, Proserpina, así como diferentes retratos imperiales, disponiendo de 3 puertas y dependencias para los actores. Regrésala, por favor. Eso que acabo de describir es esto. Dígame si no era una maravilla. Bueno, sigamos. Hernán. Bueno, tengo muy poquito tiempo. Finales del medioevo, teatro profano, La Celestina, es el nombre con que se ha popularizado la tragicomedia de Calisto y Melibea en España y su extraordinario éxito editorial. Bueno, La Celestina, pasemos, todo el mundo la conoce, hay miles de representaciones teatrales, pásala, el amor en La Celestina es fundamental, es el motor de, de toda esta obra de teatro, y en la época moderna el teatro tiene un gran desarrollo. El texto y la palabra son la base de la actuación. Los 2 elementos básicos del teatro son eso, un texto y cómo se actúa, cómo se llega al corazón de la gente con la fineza del actor. El actor frente a su público puede llorar, reír junto a la vez. Están frente a frente, están de carne y hueso en el escenario. Entonces, eso es muy importante. Esa cosa que se llama cine, el cine también es una cosa. Nos enfrentamos a las múltiples verdades de la imagen cinematográfica. Con el cine se comprende que el sentido de la vida es un conjunto de interrogantes cuya contestación son otras incógnitas que multiplican tanto el anhelo de saber como el vacío del silencio. Dígame si esa reflexión no es una belleza para los cineastas. Miren a todos ustedes, a ti, al filósofo, a ustedes que están teorizando sobre cine, el vacío del silencio, eso es una profundidad filosófica muy grande, ¿no? Me gustaría que hicieran una conferencia sobre eso la próxima vez. Pasemos. Entonces, Hernando, la vida se narra en el cine o el cine se narra en la vida. ¿Qué verdad narra el cine? ¿El cine nos da preguntas o nos da certezas? La historia no ha terminado de testificar su origen, sus creadores, sus intereses, sus fines y su desbordamiento. El cine desbordó, fue más allá. Veamos otro relato de esta película del cine, de esta cosa del cine, porque la película que nos han contado no está completa. A nosotras las mujeres nos han excluido, a pesar de que en este recinto vamos miti, somos 10 y 10. A pesar de eso es que nos estamos metiendo por las ventanas. Eso es verdad. La anterior, ¿cuál era? Uy, entonces, perdón, este es un video, tienes que darle. No me iba a poner a hacer una teorización sobre esta gran mujer, y quiero que realmente resaltar como mujer su acción. En febrero de 1895, los hermanos Lumière patentaron un dispositivo revolucionario, el cinematógrafo. La gente se reunía para presenciar en los bares y teatros el milagro de la imagen en movimiento. A partir de ahí surgirían los primeros... Esa cosa del cine. El teatro en sus inicios
de hacer grandes teatros para públicos, tiene escenario público. Posteriormente, en el medioevo, en escenarios callejeros y urbanos y en los recintos palaciegos. En los escenas callejeros, los teatreros iban por las calles, hablando con la gente, los juglares, bueno, todo eso que ustedes conocen. Y el moderno y contemporáneo en recintos cerrados, con foso, o los más contemporáneos ya, sin telones y derechito al escenario, sin ese foso que diferencia público con escenario. El cine también se hace para grandes públicos, pantalla y público. Ya el escenario desaparece y entra la señora pantalla. La señora pantalla, bueno, su dimensión en el cine, según su proyección, entra la técnica, 8 milímetros, 16 milímetros, 35, y de grandes teatros, habían teatros de 1.200 personas, pasa a pequeños teatros en centros comerciales o centros cinematográficos. Entonces, en uno tenemos el escenario y en otro tenemos ahora la pantalla. Con el desarrollo de la tecnología aparece el cine sonoro y el despegue de la gran industria. Entonces tenemos, es que se dice en el video que vimos de Alice, que ella descubre, lo que descubre fue el gran negocio, que no veían humor. Él solamente quería vender la máquina, y ella, que venía del teatro, sabe que se pueden contar historias. ¿Y a dónde nos lleva? Por eso es que se sale de las manos del cine, no a una pequeña historia, sino, bueno, a todo lo que puede hacer el cine, que es infinito. Entonces lo que se despega son los grandes estudios, productores y productoras, directores, guionistas, ambientadores, todo eso, la línea de la distribución tan importante y la gran industria de la exhibición, que son los dueños de los teatros. Es el gran negocio, eso tenemos que ver. ¿Cómo hacer que ese gran negocio no se vuelva un negocio alienante? Ahí el problema, sino que sea liberador. Eso es lo que tiene que, bueno, nosotros, los que no somos comerciantes, aunque yo soy una comerciante, yo distribuyo cine y he estado en el área de la producción, en el área del negocito, del dinero, pero ¿con qué? Con otro sentido, con otra finalidad. Gracias. Y, perdón, ese gran distribuidor, ese gran negocio, crea el sistema, regrésate por favor, Hernando, el Star System, importantísimo en el cine de Hollywood, que es el que domina por un tiempo el mundo, donde los espectadores, oiga bien, esto es importantísimo, se vuelven fanáticos de los actores y las actrices. Aún, por ejemplo, vemos a Ronaldo, la gran estrella del fútbol, vendiendo su cuerpo para mostrar unos chores o una ropa, pero es que es Ronaldo el que la tiene. ¡Qué dicha! Entonces, eso es un elemento comercial. Y en este caso, en el cine, en el inicio del cine en los 50, este sistema de las estrellas tiene el fin de comercializar las películas, a pesar de que eran muy buenas. Pasemos, Fernando. Entonces, vamos a pasar rápido. Los estudios, no, tampoco. Los estudios significan la industria, y aquí el arte y la tecnología y mucho dinero. No hay que olvidar eso. Es la tecnología la que permite el desarrollo de mercancías cinematográficas que la gente quiere ver, con todas las innovaciones de la filmación. Entonces aparece Paramount, Colombia, la Fox. No lo pasemos, sigamos a la siguiente. Miren esta belleza.
aparecen estas primeras damas del cine, la Tyler, la Marilyn, que yo la he aprendido a querer mucho. Pasemos. Miremos a Marilyn Monroe para que vean cómo es que ella logra esa maravilla de actriz que como representa mujeres débiles. Mire, está de rosadito. ¿Se les parece a quién? A Marilyn. A la Barbie, ¿eh? ¿Sí o no? A la Barbie que estamos viendo que está taquillando millones y millones y millones de pesos. La vemos por Hernando. Hernando, ponla, es un video. Die for love, take a life to fight you, do it. But I prefer a man who lives and gives expensive joy. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross, Gore. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. They'll make Barbie completamente. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those lasses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Maravillosa, gran actriz, actor, directora, productora, formó su propia productora para hacer sus propias películas según su propio sentido. Fue acusada de comunista o sospechosa por haber ido a México a ver a los intelectuales que habían salido por el macartismo, se refugiaron en México, conoció Frida Kahlo, todo ese mundo. En ese momento estaba la crisis de los cohetes con Cuba y ella podía tener información porque la información, según la CIA, se obtenía en la cama, se acostaba con Kennedy y Kennedy estaba viendo los últimos desarrollos de guerreros que tenían los gringos con sus cohetes y todo eso, y era un momento crucial y ella estaba metida en el poder, en la cama con el poder. Hay algo que ha olvidado completamente, la reivindicación de Marilyn que hace. Acuérdense que Hollywood coge una mujer, la erige, la explota, la muele y la tira a la basura, como ha pasado con muchas actrices del Star System de allá. En esta cuestión de las rubias patinadas que hablaban, es más actriz Verónica Ley que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es una muñeca. Y usted olvidó algo muy importante. La mujer que fue relegada, que es la que canta, porque Marilyn no encontró bonita. Y hay una mujer, que si no recuerdo el nombre, por ahí de Juan Guillermo Omar, un investigador, cuál es la mujer que cantaba las canciones de Marilyn, que esa sí fue relegada. Entonces el feminismo, en el capítulo de cine, lo olvidó. ¿No crees? Bueno, sí.
Muchas No, no, gracias. pero es muy importante decir eso. Claro. Porque acuérdate que el cine es una mentira y una ficción, y el doblaje olvidó esa mujer con esa voz maravillosa. No sabemos, es que yo en ese momento no me acuerdo. Juan Guillermo no lo Muchas sabe. gracias. O Mauricio. Mauricio. Ah, no, Mauricio acaba de llegar. Ponga atención. No, es que así queda muy difícil. Es que así queda muy difícil. Yo soy aquí estoy como pedagoga, ¿no? A ver, ¿quién fue la cantante que dobló Marilyn Monroe? Ah, bueno, Marilyn Monroe, los caballeros las prefieren rubias, pero también cómo conseguir un millonario a través de los diamantes. Sí, pero de Marilyn Monroe se dijo lo siguiente: la mujer más deseada por los hombres del mundo entero, la mujer más envidiada por las mujeres, pero ella misma decía, pero soy la más desgraciada de todas. No sé si... Y su encuentro con Einstein, conversaron qué tal si tuviéramos un hijo. Entonces Einstein dijo, ¿A quién dobló? no, Einstein, el científico. Los dos conversando, la anécdota es que los dos conversando, él dijo, el hijo tendría la inteligencia tuya y la fealdad mía. Nada menos que Albert Einstein. Sigamos, Hernando. Aportes del teatro al cine. A mi manera de ver, básicamente le aporta la actuación, la necesidad de prepararse en su voz y en su kinesis según el personaje. Le aporta historias, las estructuras de las obras dramatúrgicas o las mismas obras llevadas al lenguaje cinematográfico. Se crea en Nueva York en los años 50 la escuela de actuación denominada Actor Studio, donde se forman los más destacados actores del Star System, entre otros Marlon Brando y Marilyn Monroe, entre otros. Ya vimos a Marilyn. Ahora, por favor, el hombre más deseado por las mujeres del mundo, Marlon Brando. Adelante. Un minuto de disfrutar, caray. You put that helmet down there, go to bed. You shut up! You gotta get the law, are you? You got a woman in this call back, but she ain't gonna come through, don't have a baby. I'll say haul you in and turn a fire or something. I can tell a light. You stink. Hey, Stella! Hey, Stella!
Ahí está. ¿Qué tal el actorazo? Por favor. Bueno, entonces, no lo pases. Bueno, directoras, productoras, actrices, guionistas, maquilladoras, vestuaristas, ambientadoras, scripts, distribuidoras, directoras ejecutivas, directoras de campo, etc. La cocina de las películas la realizan en su mayoría mujeres. No digo que solo las mujeres, en su mayoría. No solo en Hollywood, sino también en Bollywood, en Inglaterra, en Francia, en Italia. De igual forma, en las películas de América Latina que realizamos. Hay en Colombia ahora actualmente un grupo de mujeres jóvenes que fundamentalmente producen cine, pero no encontré registro alguno sobre producciones de cine relacionadas con obras de teatro, que es el tema de este encuentro, excepto la que yo produje, El Día que Me Quieras. Yo soy la productora en Colombia de El Día que Me Quieras, adaptación al cine de una obra de teatro del maestro Ignacio Cabrujas. José Ignacio. Tú vas a hablar sobre él. Dramaturgo venezolano y dirigida por Sergio Dao, colombiano. Igualmente la susodicha, que está frente a ustedes, distribuye cine latinoamericano para la televisión, como una línea tomada en la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Yo soy la directora en Colombia de esa fundación, en donde se quejaban los cineastas de que hacían cine argentino y no tenían la distribución. Entonces decía, nadie las veía. ¿Para qué esas películas si nadie las ve? Entonces dice, la televisión muestra. ¡Ay, cómo nos vamos a someter a la televisión! Pues sí, señor. Va a haber miles de personas que van a conocer su obra. Puede que no van a ganar mucho, pero lo importante es que la conozcan. Entonces yo dije, ¿pero dónde están las distribuidoras? Y yo no la tenía, le dije, aquí está. Yo tengo una en Colombia, mentiras. Y tocó llegar a ser la distribuidora de películas colombianas y he vendido por muchos años cine latinoamericano. Entonces mencionaré solo algunos casos emblemáticos relacionados con este tema de cine realizado por mujeres y adaptaciones de obras de teatro. Escogí pues, era demasiado, entonces si no hay tiempo, aquí me están regañando porque me estoy pasando, pero vemos obras de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, ya vimos a Marlon Brando allí, El perro del hortelano, de Lope de Vega, de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, el de Paula, no el de Saura, Eugenio O'Neill, Anna Christie, y de William Shakespeare, Titus Andronicus. Por favor. Antes, la primera fue y a mí lo puse, no viene del teatro, pero me parece tan teatral, tan bella, que quiero que la veamos. Es un minuto. Los franceses les dicen a los niños, no como a nosotros que venimos de las cigüeñas, sino que los niños vienen de los repollos y las mujeres de las rosas. Qué belleza. Bueno,
Entonces, la segunda que seleccioné es Lloyd Webber, de 1879 al 39. Se considera la iniciadora del cine de autor. Intenta poner sonido, todavía no estaba muy perfecto, pero se le atribuye la realización como primera directora de largometraje en 1914. No encontré ningún video, pero sí este afiche que la registra ella como directora con otro compañero director, Philip Smalley. Crea su propia productora, no como Luis, que va acompañada de un ciudadano, y lleva El Mercader de Venecia de William Shakespeare, una inclusión del teatro en el cine en esa época. La segunda que seleccioné es a Pilar Miró, española. Todos conocemos a Pilar. Realizó 11 películas, seriados de televisión, documentales. Fue nombrada en el 82 directora general de cinematografía, que le da un gran impulso al cine español, y creó el decreto Miró de protección a la cinematografía española. En este caso vamos a ver, vale la pena que lo veamos, El perro del hortelano. Entonces sigamos, por favor. ¿Cómo te adoro, Regina, los hombres a la mujer? Como quien ama y quien ruega, vistiendo de mil mentiras una verdad, y esa apenas. Sí, pero ¿con qué palabras? Ahora estoy muy contenta, porque siempre a quien reprende la gran busca ver la enmienda. 1000 veces se ha advertido en la belleza, gracia y entendimiento de Teodoro, que a no ser desigual a mi decoro estimara su ingenio y gentileza. Es el amor como naturaleza. Mas yo tengo mi honor por más tesoro, que los respetos de quien soy adoro, y aún el pensarlo tengo por bajeza. Ignorancia me engañó, de necio pensaba yo que habló de mí la condesa. De haber pensado mi besa que pudo tener mi amor, que nunca tan alto azor se humilla tan baja presa. Grandes cosas han pasado, que no se quiso acostar la condesa hasta dejar satisfecho su cuidado. Amigas que han envidiado mi dicha con deslealtad le han contado la verdad. Anda, Teodoro, no más. Déjame que soy mujer. Llora más que puedo hacer. Si un hombre con dos amores puede siempre estar contento, su criado lo celebra. Maldita. Nacida en el 79, muy joven, guionista y productora española. De Paula, su currículum es maravilloso, ha realizado muchas películas muy buenas, y pasemos, quiero que veamos también un corto de su película, Bodas de Sangre. Esos primeros planos donde se ve el deseo, y esos primeros planos donde se ve la institución del matrimonio. ¿Cómo es posible que la novia, frente, ya vestida de novia, decida huir para irse con el amante, que es un hombre casado? Entonces, eso es Federico García Lorca. Y ella lleva ese sentir, esa ruptura tan fuerte, con unos primeros planos emocionantes, y esas patas de sus caballos mostrando un deseo precioso. Bueno, pasemos. Clarence Brown, que quise traer a Eugenio Negro, muy famoso en Hollywood, en Nueva York, y esto hizo que se llevara esta película al cine. Es una obra de teatro de los años 30 y de cine de los años 30, dura 90 minutos. Bueno, y pasemos a años 30, cine.